Bien, tal como lo adelantábamos antes del corte, queremos saber un poco cuál es la situación de la industria a nivel local, o en todo caso, los empresarios industriales sunchalenses. ¿Qué expectativa tienen a 6, 7 meses de la asunción del nuevo gobierno? ¿Cómo está la industria en Sunchales? Y le doy la bienvenida a Oscar, no voy a decir Cayo, Oscar Volati, aunque todos lo conocemos Claro. como Cayo, que es justamente industrial y socio del CEIS. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, gracias por la invitación. ¿Con buenas expectativas, nulas o malas? No, en la industria y en las pymes y todo, si uno no tiene una expectativa buena no estaríamos. No, claro. Siempre la expectativa es buena, por supuesto que, y las ganas de seguir y de invertir, de progresar, de generar más puestos de trabajo, de tener responsabilidad social, que es lo que hacemos, está siempre. Indudablemente que hay momentos en Argentina que nos pone a prueba constantemente, de distintas formas, pero bueno, en principio, sin entrar en detalle, que seguramente ya vamos entrando, con conceptos generales, es positivo. Sobre todo, digo, hay que estar positivos en momentos donde tenés que guardar la energía para tener la cabeza cada vez más despejada, con mayores ideas, para ir afrontando toda la problemática en la cual estamos viviendo todos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que me pregunto cómo imaginaban ustedes este panorama 6 o 7 meses después de la asunción del nuevo gobierno. ¿Creían que había algunas cosas dentro de lo que dijo en su momento que ya se podrían haber concretado o no? Porque fue primero la ley base, después el pacto, son cosas que ya ocurrieron y es como que ahora qué, ¿no? Estamos todos expectantes de eso. Sí, yo trato, más allá que obviamente tengo mis pensamientos políticos, sociales, trato para hacer un análisis objetivo, trato de elevarme de esas sensaciones y de hacer un análisis lo más objetivo posible. Mirando desde arriba. Mirando desde arriba, donde te sacás sentimientos, donde te sacás gustos y todo. Me parece que es bueno eso. Sí, No, claro. no meterse en un fanatismo. Claro. Yo creo que cuando vos te fanatizás con algo, sea de izquierda, derecha, de centro, peronista, radical, Boca, River, Sí. seguramente la conclusión no va a ser objetiva. Concretamente, yo creo que para Argentina, y no por una cuestión de gobiernos anteriores, sino los anteriores, de los anteriores, de los anteriores, o sea, hablemos 40 o 50 años de esta parte, se fueron errando las políticas macro y micro y sociales. La realidad habla por sí sola, alguien dijo bien claro, ¿no? La realidad es lo que vale. Si vos hoy hablás que tenés un 55% de índice de pobreza y un 18,9% de indigencia, que quiere decir, para que la gente entienda, que hay personas que no comen todos los días, indudablemente que se han hecho muy mal las cosas en un país donde tendríamos que ser, como digo yo, Suiza nos tendría que tener envidia. Entonces, indudablemente que se hicieron muy mal las cosas. En lo particular, pienso yo que es como que había que tomar medidas para empezar a corregir, desde el punto de vista de lo macro, de la economía macro, que esas medidas están lamentablemente claras, no iban a ser gratis, porque es como que una familia está acostumbrada a vivir con la tarjeta de crédito toda la vida, y llega un momento que te dicen del banco o el almacenero mismo no te fía más. Exacto. Bueno, Argentina no ocurre eso con un país, pero sí lo que pasa lo sufren los habitantes, porque pasa lo que pasa con esos índices, cada vez la cultura es peor, bueno, el problema lo tienen los habitantes. O sea que había que empezar a cambiar. El tema es saber, y es lo que estamos pasando, hasta qué momento la gente que incluso votó a este gobierno va a seguir apoyando, pero no ya por una cuestión de ideología, por una cuestión de vivir, de comer, de diaria, ¿no es cierto? Donde empieza a resentirse y a sufrir fuertemente todo esto. Ya cambió la imagen. Indudablemente que sí. Midiendo en estos días. Igual si vos te fijás para atrás, la mayoría de los gobiernos ocurre esto. Primero hay un amor de primavera y después ya empieza a caer a los 6, 7, un año, meses. Ahora, yo particularmente creo que el error que está cometiendo este gobierno, particularmente lo creo, que está cometiendo este gobierno es que
que está bien, probablemente había que empezar por la macro, por las variables Sí, macros, sí. ¿sí? Para empezar a acomodar cuestiones fiscales, que eso tiene todo este efecto de, concretamente, menor consumo, menor actividad, empezar a hacer, ¿qué variable macro se busca? Bueno, bajar el déficit fiscal para que no haya emisión y para que no genere inflación, la típica. Está todo bárbaro, pero el costo es el que estamos viviendo. Exacto. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que esto se complementa? Que el presidente aparentemente, claramente dice que eso después ellos van a arreglar la macro y después la micro, supuestamente una cuestión de parte que se tendría que estar corrigiendo por el mercado. Yo ahí es donde dudo. Y ya digo, no soy ni de izquierda ni de derecha, sino que trato de poner objetividad. ¿Y por qué dudo de eso? Porque indudablemente que las fuerzas económicas no están siempre parejas. Entonces, esto no ocurre así tan fácil, por lo menos para mí. Entonces, ¿a dónde apuntamos con la micro? Y ahí caigo en lo que es la pequeña y mediana empresa, que es la que generan los puestos de trabajo concretos. Yo, además de ser miembro de la Comisión de Industria, bueno, fui presidente los últimos años, ahora soy un miembro, fui tesorero hace muchos años que estamos, formo parte del Movimiento Nacional PYME. El Movimiento Nacional PYME, que tiene ya 4 años y pico de existencia, fue un movimiento iniciado por empresarios, un presidente del grupo Inca, los enlatados, los jugos y todo esto, que fue una empresa muy grande, donde nos empezamos a enganchar. ¿Y qué es lo que se buscó? O sea, decimos, las empresas PYME, desde un empleado hasta 100, 150, depende de la calificación que se busque, o sea que hay el almacenero, el profesional, el que tiene, nosotros tenemos 30 empleados en la empresa. Somos generadores de puestos de trabajo reales. Exacto. No somos una estadística. Entonces, ¿cuál es el tema? Esa es la microeconomía que hay que empezar a arreglar. ¿Y cuál es el problema que trabajamos en Monapi? El Producto Bruto Interno, las pymes generan el 42% del Producto Bruto Interno. El Estado genera el 42% y las grandes empresas el 3% del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿y quiénes son los que están decidiendo las políticas? El Estado y las empresas grandes. No tenemos nada ni en contra ni del Estado ni de las empresas grandes, todo lo contrario, somos proveedores y clientes y es muy bueno que las 3 partes estén laburando en conjunto y coordinadamente. El tema es que nosotros, las pymes, como somos, decimos nosotros, hormiguitas que formamos parte de un gran hormiguero, pero como uno a través de las instituciones no va logrando tanta fuerza. Tampoco se ve que se los consulte tanto, bueno, ¿no? Es que o sea, no forman parte de los pactos, de los convenios. Es como que, sí, se toman, o sea, la sinergia todo bien, pero hasta ahí, porque después son los otros 2 estamentos los que definen. Ahí quería llegar, donde, por ejemplo, 40 años a esta parte se toman decisiones en lugares donde los representantes de las pymes no están. No, tal cual. Entonces hay gente que no sabe de la realidad de las pymes que toma decisiones, sean del gobierno o de empresas grandes. Por eso se empezó con este movimiento y que se engancha con otros movimientos que están, no estamos descubriendo la pólvora. Lo que sí estamos diciendo como diferente es que nosotros hace 4 años que estamos y empezamos a advertir todo esto y empezamos a salir por todo el país. Haciendo, o sea, como que esas hormiguitas se empiezan a juntar a tomar fuerza y se empezó a trabajar con una ley PYME desarrollada por Monapi, con todo un soporte científico por Fundación Observatorio PYME, le ha dado un soporte tan grande y de ese análisis se verificó que había 4 puntos importantes que tienen que ser tenidos en cuenta en el radar y solucionarse para las pymes. Y hay que ver las pymes, vuelvo a repetir, como generadora de puestos de trabajo, no como alguien que hace millonadas de plata para eso. También las pymes están para que el dueño, porque invierte, arriesga y todo, ¿no? Nadie hace beneficencia, eso está claro. Oscar, yo te quiero preguntar algo que me preocupó a través de un informe que dio a conocer FISFE en las últimas horas y que habla de el mes de mayo del 2024 con la caída de la actividad industrial en la provincia de Santa Fe. Inclusive habla de ubicándose este nivel por debajo de los niveles del 2021, 22 y 23
parece que el 2020 no, pero también si tomamos el 18 y el 19. Y empieza a hablar ya de empresas donde se ve una baja en el consumo de electricidad, donde han tenido que achicarse con respecto a los empleados, y digo, es en Santa Fe. Quiero saber cómo estamos nosotros en Sunchales, si esta cosa se ve también o no. El reflejo, un poco más, un poco menos, lo tenés totalmente. En el caso nuestro, para que vos tengas una idea de las dos empresas que tenemos nosotros, que por sumatorio son los 30 empleados, el interanual, mes contra mes, tuvimos en ventas entre un 30 y un 40% de bajo. Para que vos tengas una idea. En el 2024 vos tenés un promedio de ventas desde enero, en el caso particular nuestro, que de alguna manera se refleja, desde enero a mayo, que si comparás de junio y contra ese promedio mensual, ahí vemos en junio para nosotros fue una levantada, por ejemplo, donde hay, yo creo que ahí empieza a haber alguna salida, amén de estas caídas, porque estamos mirando para atrás, ¿no es cierto? Sí. Que lo vi en general, le pegué una leidita al informe este que estás diciendo, uno está tan cansado de tanto informe, tanto número, que a veces ya te perdés, pero lo vi. Y también es cierto que hay promedios, yo por ahí te estoy hablando de la industria nuestra, pero hablo con los colegas, hablamos constantemente con todos, y empiezan a haber algunas levantadas, empiezan a haber algunas levantadas. Yo creo que el tema también de que si se mantiene la caída de la inflación o se mantiene el índice inflacionario, también va a ayudar, le empieza a dar, hay aumento en los convenios colectivos de trabajo, ya pienso en el bolsillo del empleado, y al haber menor inflación también le va de a poquito devolviendo un poder adquisitivo en ese bolsillo. Yo creo que juega un poco por ahí. Y estuve viendo que el gobierno, que todavía no está, creo que esto fue esta semana, empezaron los titulares a ver, salieron en todos los diarios, que empieza a llamar al empresariado y a los sindicatos. La idea del gobierno, o sea, es empezar a charlar con cada uno de los grupos y luego empezar a juntarse, como para empezar a... O sea, hay pautas que parecieran que, incluso más, estuve viendo que hay algo que se tomó entre ayer y hoy, bueno, hay impacto en el tipo de cambio hoy. Que empezó y en los mercados también, Bueno, y aparentemente irían en contra de los pensamientos de parte de que está diciendo el FMI, todavía el FMI no dijo nada, pero digamos, como que habría algunas muestras como para empezar a esto, ¿no? Que decíamos, bueno, está bien, arreglamos la micro 6 meses, estamos a costa de todo lo que pasó, de todo lo que está. Bueno, ahora tenemos que empezar a arreglar la diaria. Exacto. Es elemental, es esencial. ¿Han tenido achiques acá, en Sunchales, en las empresas en general? No te digo, si en las empresas de Sunchales ha habido achiques. Bueno, sí, indudablemente que vos vas viendo que nosotros en el caso particular estamos haciendo un esfuerzo grande para, empezamos a hacer los mantenimientos que no lo podés hacer durante el año, empezás a hacer cosas y estamos haciendo un esfuerzo interesante. Nosotros no hemos sacado gente, pero hablo con los colegas y ya veo que hay toda una espalda que vos tenés, que las empresas estuvieron de alguna manera bien y empezaron a aguantar y bueno, no sé cuánto más pueden aguantar. A nivel general de Argentina, en el último semestre 10.000 pymes de distinto tipo desaparecieron. En el año anterior, había 2 años atrás, se hablaban de unas 600.000 pymes, depende de dónde busques el dato, estamos hablando de 540, 550. O sea, indudablemente que hay una caída fuerte, porque las grandes diferencias que tenemos con las empresas grandes, insisto, las empresas grandes tienen mucha espalda, las pymes tenemos pecho, y el pecho es mucho más débil. Vos ponés el pecho, ponés las garantías particulares, ponés las garantías... Y esto no es una llorada, es para que nos podamos entender, si nos reconocemos como fuerza entre todos, si nos vamos ayudando, si entendemos que la responsabilidad social empresaria significa que tanto el dueño de ese emprendimiento, de una empresa, es tan importante como el empleado es importante como el dueño, y se empiezan a trabajar de una manera coordinada, respetando, con el sueldo, no tocándole la espalda solamente, sino haciendo todo lo que corresponde, y sobre todo la gente que por ahí no tiene relación, no está trabajando, por ahí en Argentina tiene un concepto que también habría que trabajarlo.
¿no? Sí, me parece que igual esta relación se da más en las pymes y en los pequeños lugares, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo, es totalmente diferente, de acuerdo. ¿no? Por ahí una empresa grande no es fácil hacerlo. Pero insisto, hay que trabajar fuertemente con el mundo pyme. Bien. Nosotros ahora empezaron a salir la semana pasada en el diario Economía, en El Economista, donde el gobierno empezó a llamar a la UIA, a CAME y a MONAPI. ¿Por qué? Para trabajar con un proyecto de ley donde parte de ese proyecto de ley, sobre todo en la parte laboral, que formó parte de un renglón en lo que es la ley que se aprobó, con algunos cambios. Yo te dije que cuando empezamos a estudiar qué pasaba con las pymes había 4 puntos que salió de esa encuesta pyme, donde los empresarios tenían, te hago así porque tenían entre 3 o 4 proyectos debajo del brazo que no lo ponían en marcha. ¿Por qué? Por cuestiones laborales, industria del juicio, problemas de una cantidad de otras cosas relacionadas, no quiero extenderme tanto, problemas de desfinanciamiento de las pymes, con lo cual hay que financiarlas, temas de tipo fiscales, hay que cambiar toneladas de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te doy una idea, una de las cosas que estamos peleando es una cuenta fiscal única, porque se da la locura de que si yo te traigo los datos de las empresas de Sunchales, te va a decir, tenemos en retenciones de ingresos brutos y saldo a favor de una jurisdicción, una empresa que esté en convenio multilateral, ¿no es cierto? Sí. Tenés de una jurisdicción saldos enormes, en otra que te tenés que pagarle, se lo tenés que pagar porque si no te matan a intereses, y ese saldo es una fortuna de plata que con la inflación que hay se te va perdiendo, y eso, si se podría utilizar, lo podés meter en stock, desarrollar un proyecto, una cantidad de cosas. Y redondeo con esto y engancho con la generación de puestos de trabajo. De esa encuesta, si se daban esa situación en 1 año y medio, 2 años, se generaban 2 millones de puestos de trabajo en la sumatoria de PYME. Y para que tengas relación, se habla siempre del RIGI, ahora se habla del RIGI, ¿no es cierto? Sí. Nosotros estamos peleando por un RIGI en mi PYME o PYME. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que decía al principio, el RIGI es la macro, porque va a haber... Exacto. Sí, claro que van a venir capitales, pero van a ir sectorizados y regionalizados, donde están los hidrocarburos, el petróleo, algo, el litio. ¿Cuántos puestos de trabajo pueden generar? 100, 200 mil puestos. Es así, no estoy hablando. Sí. Contra lo que te estoy diciendo que es por sumatoria de las pymes. Entonces, nosotros le decimos, una vez más, señores del gobierno, señor presidente, estamos totalmente de acuerdo con las cosas que pasaron, había que corregir, había que ver, muy bien que vengan los de afuera, pero protejan a las internas, porque si no, lejos de seguir generando puestos de trabajo, se van a caer, y los que ponemos el cuerpo y los que generamos puestos de trabajo fuertes somos las pymes. Entonces, es muy necesario eso.